Finalmente estamos llegando para el inicio de las carreras de la Fórmula 1 de 2026 y vamos directo para Australia. En este video les contaremos los horarios y las expectativas para el Gran Premio de Australia. Sí, amigos y amigas del paddock, el momento que tanto esperábamos ya está aquí. Después de meses de presentaciones de coches, de test de pretemporada, de noticias, de rumores, de sorpresas y de muchas emociones encontradas, la Fórmula 1 está a punto de encender sus motores de manera oficial para disputar la primera carrera del año, y lo va a hacer precisamente en uno de los circuitos más icónicos, más especiales y más queridos de todo el calendario, el Gran Premio de Australia en el legendario circuito de Albert Park, en la hermosa ciudad de Melbourne. Así que prepárate, porque este video está absolutamente cargado de información, datos, análisis y todo lo que necesitas saber antes de que se apaguen los semáforos en Australia. Pero antes de arrancar con todo esto, quiero recordarte algo muy importante. Suscrito, hazlo ahora mismo, y si ya eres parte de la familia de El Paddock, dale like a este video para que más personas puedan encontrar este contenido. Ahora sí, vamos con todo. Calendario. Es un lugar único, especial, con una historia y unas características que lo diferencian de absolutamente todo lo demás que veremos a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1. Un circuito semipermanente, lo que significa que se construye año tras año especialmente para la llegada de la Fórmula 1, utilizando las carreteras públicas que rodean el lago del parque homónimo que le da nombre. Sí, lo que escuchaste bien. Durante todo el año, esas calles son transitadas normalmente por los ciudadanos de Melbourne, por corredores, ciclistas y personas que pasean junto al lago. Pero cuando llega la Fórmula 1, esas mismas carreteras se transforman en una de las pistas más espectaculares y emocionantes de todo el campeonato mundial. Mismo tiempo exigente técnicamente y absolutamente emocionante de ver tanto desde el asiento del piloto como desde las gradas. La distancia total de carrera en el Gran Premio de Australia es de 58 vueltas, lo que sumado a la longitud del circuito nos da un total de aproximadamente 306 a 307 kilómetros de carrera. Una distancia considerable que pone a prueba a los coches, a los pilotos y a las estrategias de los equipos desde la primera hasta la última vuelta. Características más importantes y más debatidas de Albert Park es precisamente su naturaleza de circuito temporal. Al estar construido sobre carreteras públicas, el asfalto no tiene el mismo nivel de preparación y mantenimiento que una pista de carreras convencional. Esto significa que el agarre al inicio del fin de semana suele ser bastante bajo y que el asfalto va evolucionando progresivamente a medida que los coches van pasando por él y dejando su goma sobre la superficie. Esta evolución del asfalto a lo largo del fin de semana es un factor estratégico clave que los equipos tienen que saber leer y gestionar correctamente, porque lo que funciona en la primera sesión de entrenamientos libres puede no funcionar de la misma manera en la clasificación del sábado o en la carrera del domingo. Además, la presencia de los muros muy cercanos a la línea de carrera en varias partes del circuito hace que el margen de error sea prácticamente inexistente para los pilotos, lo que añade una capa adicional de dificultad y emoción a cada vuelta que se da en este maravilloso escenario. Suelen pasar factura en forma de choques y trompos que hacen que la carrera arranque de manera caótica. Las curvas 3 y 13 son especialmente relevantes porque ofrecen las mejores oportunidades de adelantamiento en toda la vuelta. La curva 3 es una pronunciada curva a la derecha que exige mucho coraje y precisión, mientras que la curva 13 es una cerrada curva a la izquierda, que puede ser el escenario perfecto para una maniobra de adelantamiento memorable. El circuito cuenta también con dos zonas de detección del DRS, aunque en esta temporada 2026 el DRS tal como lo conocíamos ya no existe, sustituido por el nuevo sistema de aerodinámica activa que forma parte del nuevo reglamento técnico. La velocidad y el carácter rápido y fluido de este trazado australiano. En términos de victorias, el piloto con más triunfos en Albert Park es el legendario alemán Michael Schumacher, quien ganó en 4 ocasiones en Melbourne, en los años 2000, 2001, 2002 y 2004, todas ellas con Ferrari, y precisamente Ferrari es el equipo con más victorias en este circuito, habiendo ganado en un total de 14 ocasiones a lo largo de la historia del Gran Premio de Australia en Albert Park, lo cual es un dato muy relevante teniendo en cuenta lo que vamos a hablar más adelante sobre las expectativas para esta carrera inaugural del campeonato 2026. De este gran premio, con solo 2 ausencias justificadas por la pandemia de COVID-19 en los años 2020 y 2021. Esta continuidad y esta tradición hacen que el Gran Premio de Australia tenga un peso histórico y sentimental muy importante para todos los aficionados a la Fórmula 1 en el mundo.
de la carrera traiga lluvias intermitentes que compliquen aún más la estrategia y que añadan un factor de azar muy interesante a toda la competición. Si la lluvia hace acto de presencia en alguna de las sesiones, podríamos ver resultados completamente inesperados que mezclen aún más las cartas en esta primera cita del campeonato, algo que desde el paddock nos encantaría ver. Australia 2026 no es un gran premio cualquiera, no. Este es el inicio de una nueva era en la Fórmula 1, una de las revoluciones técnicas más profundas y radicales que ha vivido el campeonato en muchos años. El año 2026 marca el inicio de un reglamento completamente nuevo que afecta tanto a los chasis como a las unidades de potencia y que promete cambiar de manera significativa el equilibrio de fuerzas entre todos los equipos de la parrilla. De 2026 son más cortos, más estrechos y más ligeros que sus predecesores. Se ha reducido de manera notable el peso y la distancia entre ejes, lo que promete coches más ágiles y más manejables. El efecto suelo tal como lo conocíamos, ese concepto que dominó la era técnica anterior desde 2022 hasta 2025, desaparece de la ecuación. En su lugar, la aerodinámica activa cobra un protagonismo absolutamente inédito en la historia de la Fórmula 1. Tanto el alerón trasero como el delantero cuentan ahora con dos configuraciones, una para las rectas, en la que el alerón se aplana para reducir la resistencia al avance y maximizar la velocidad punta, y otra para las curvas, en la que el alerón recupera su ángulo para generar la carga aerodinámica necesaria para mantener el coche pegado al asfalto. La intención de la FIA y de la Fórmula 1 con este sistema es reducir la resistencia sin disparar las velocidades en los tramos rectos, manteniendo la eficiencia energética como el eje central de esta nueva era. La misma potencia, llegando a un reparto de aproximadamente 50% combustión y 50% electricidad. Esto cambia completamente la manera en que los ingenieros tienen que diseñar y configurar los coches, y también la manera en que los pilotos tienen que conducirlos y gestionar la energía disponible a lo largo de toda la vuelta. Además, desaparece el MGUH, el sistema de recuperación de energía térmica del turbocompresor, que había sido una de las piezas más complejas y costosas de las unidades de potencia desde 2014, y se introduce el uso obligatorio de combustible sostenible al 99% en línea con el compromiso de la Fórmula 1 con la sostenibilidad medioambiental. Toda la comunidad de la Fórmula 1 hablando, y que puede tener consecuencias muy importantes en los resultados de esta primera carrera. La firma técnica de uno de los mayores genios que ha tenido la Fórmula 1 en toda su historia, Adrian Newey, llegó a los test de Bahrein con una expectativa enorme y salió de allí con un panorama francamente desalentador. Parrilla. Los dos pilotos del equipo, Fernando Alonso y Lance Stroll, sumaron juntos únicamente 334 vueltas a lo largo de toda la pretemporada, con una media de apenas 56 vueltas por día. Para poner esto en perspectiva, en el último día de test, mientras Charles Leclerc con Ferrari superaba con soltura las 130 vueltas, el Aston Martin apenas logró completar 6 giros al circuito. 6 vueltas, una cifra que por sí sola describe perfectamente la magnitud del problema. Principal identificado por Honda fue la presencia de vibraciones anormales en la unidad de potencia que causaron daños en la batería del sistema eléctrico. La dirección de Honda Racing Corporation, con su presidente Koji Watanabe y el director ejecutivo Ikuo Takeishi al frente, se vio obligada a convocar una rueda de prensa urgente en Japón apenas una semana antes del inicio del Gran Premio de Australia, para explicar públicamente los fallos detectados y el plan de acción para intentar resolverlos. En esa comparecencia, Takeishi no pudo disimular la gravedad de la situación y reconoció abiertamente que el desafío al que se enfrentan es enorme y que los problemas son graves. Las palabras exactas dejaron muy poco lugar a la interpretación positiva. Rivales. La vuelta más rápida que logró el Aston Martin en toda la pretemporada fue un 1:35.974 firmado por Lance Stroll, una cifra que se compara de manera muy desfavorable incluso con el 1:35.290 del nuevo equipo Cadillac en su primera aparición en la categoría. Mientras tanto, todos los equipos de cabeza alcanzaron el 1:34 como mínimo, y Ferrari llegó a marcar un impresionante 1:31.292 con Charles Leclerc en el último día de test. Públicamente que su unidad de potencia de 2026 tiene problemas tanto de fiabilidad como de rendimiento puro. Según reportes de varios medios especializados, el motor Honda en su configuración actual no alcanzaría siquiera los 250 kilovatios de potencia eléctrica, cuando el reglamento permite hasta 350 kilovatios. Esta cifra, si se confirma, significaría que Aston Martin entraría en esta temporada con una desventaja de rendimiento muy significativa en los tramos donde el despliegue eléctrico define la velocidad final.
Arrastran desde la pretemporada, podrían persistir durante varias carreras hasta que se pueda actuar sobre la unidad de potencia de manera más profunda. Que le queda al equipo por delante es gigantesco, con fe en que las cosas mejorarán, pero reconociendo abiertamente las dificultades del momento presente. La parrilla. Estamos hablando simplemente de terminar la carrera. Y eso, para un equipo de la envergadura y la inversión de Aston Martin, con la presencia de un diseñador del talento de Adrian Newey, y con dos pilotos de primer nivel como Alonso y Stroll, es un escenario que nadie habría imaginado hace apenas unos meses. La F1 puede ser despiadada incluso con los proyectos más ambiciosos y mejor financiados, y Aston Martin está aprendiendo esa lección de la manera más dura posible en el inicio de esta nueva era. Han interpretado como la señal de que la escudería puede estar ante su mejor oportunidad en muchos años de volver a luchar por los títulos mundiales. Maranello desde hace 7 temporadas, con un rojo escudería más intenso y vibrante que en años anteriores, y con guiños claros a la identidad histórica del equipo, incluyendo el blanco en los hombros del coche que recuerda a los Ferraris de los años 70 que pilotara el gran Niki Lauda. Sin ningún problema mecánico significativo, acumulando vueltas y datos de manera constante y eficiente. En el último día de test, fue precisamente Charles Leclerc quien protagonizó el momento más llamativo de toda la pretemporada, cuando registró un crono de 1 minuto 31 segundos y 992 milésimas, el tiempo más rápido de toda la pretemporada, en una vuelta con neumáticos blandos que dejó a todos los demás equipos con cara de preocupación. No solo fue el tiempo en sí, sino la manera en que el coche se comportó durante toda esa última sesión, lo que llamó la atención de analistas y rivales. Interior del chasis. También se rumorea que Ferrari ha desarrollado innovadoras culatas de acero para su motor de 2026, en lo que sería una primera vez en la historia de la Fórmula 1. Una decisión que, aunque implica un mayor peso, podría resultar en una combustión más eficiente y en una mejor gestión térmica bajo el nuevo reglamento. Veamos en Australia probablemente no sea un reflejo fiel de lo que será la jerarquía definitiva del campeonato a lo largo del año. Sin embargo, entre líneas, la confianza en Ferrari es claramente mayor que en temporadas anteriores. Vasseur ha señalado que lo más importante en este nuevo reglamento no es tanto el punto de partida, sino la velocidad con la que cada equipo pueda desarrollar y mejorar su coche a lo largo del año. Y en eso, la escudería tiene una hoja de ruta clara y una estructura que se ha reforzado significativamente en los últimos años. Temporadas sean genuinamente altas. Si Ferrari puede confirmar en la pista lo que mostró en los test, Australia podría ser el escenario del primer paso de una temporada que muchos sueñan que termine con el trofeo de campeones del mundo en Maranello por primera vez desde 2008. Histórico. Por primera vez desde la temporada 2016, la parrilla de la Fórmula 1 cuenta con 22 coches y 11 equipos. 2 nuevas escuderías se unen al Gran Circo en esta temporada, y su debut se produce precisamente en Melbourne. Vinculada durante décadas bajo distintos nombres: Sauber, BMW Sauber, Alfa Romeo, Stake. Ahora con el nombre y los colores de Audi, y con la promesa de traer sus propios motores desarrollados en Alemania, el equipo compite con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto al volante del Audi R26. El nombre del coche tiene una resonancia histórica especial, ya que en 2006 el Renault con el que Fernando Alonso ganó su segundo título mundial se llamaba R26, una coincidencia que no ha pasado desapercibida entre los aficionados más nostálgicos del paddock. El año 2028, cuando General Motors tenga listas sus propias unidades de potencia, presentó su primer coche de Fórmula 1 de una manera absolutamente original, durante el descanso de la Super Bowl, el evento deportivo más visto de Estados Unidos, aprovechando uno de los momentos de mayor audiencia televisiva del año para presentarse ante el mundo. Andretti, ganador del Mundial de Fórmula 1 en 1978, y cuyo trabajo detrás de escenas fue fundamental para que este proyecto llegara finalmente a la parrilla. Los pilotos elegidos para este debut histórico son 2 caras muy conocidas para cualquier aficionado a la Fórmula 1, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Sí, el mexicano Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 después de su año sabático en 2025, esta vez con el nuevo proyecto americano, junto al finlandés Bottas, que también regresa atrás. Estar ejerciendo como piloto reserva de Mercedes el año pasado. Son 2 pilotos experimentados, con muchas carreras y victorias entre ellos, que dan a Cadillac credibilidad y representación inmediata en una categoría tan competitiva. Rueda, más posibilidades de estrategias interesantes y más pilotos compitiendo por los puntos. Para los aficionados es simplemente más Fórmula 1, y eso siempre es una buena noticia. McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri. Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll. Williams con Carlos Sainz y Alex Albon, Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Racing Bulls con Liam Lawson y Arvid Lindblad, Haas con Esteban Ocon y Oliver Behrman, y cerrando la parrilla los dos nuevos equipos, Audi con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, y Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio Pérez. El joven sueco-británico Arvid Lindblad, de tan solo 18 años, que se estrena en la Fórmula 1 con Racing Bulls, una parrilla de enorme calidad con campeones del mundo, ex campeones del mundo y talentos emergentes que promete una temporada absolutamente épica. Para que no se pierdan ninguna sesión de este esperadísimo inicio de temporada de carreras de manera oficial, va a ser un momento histórico que no te puedes perder. Esa misma jornada del viernes australiano, que en México sería ya la noche del jueves, tendremos la segunda sesión de entrenamientos libres, la práctica libre 2, a las 11:00 de la noche hora de México del jueves. Del sábado, posiblemente la sesión que más expectativa genera después de la carrera, la clasificación, que determinará la parrilla de salida del Gran Premio de Australia. La clasificación arrancará a las 11:00 de la noche hora de México del viernes. Arrancará a las 10:00 de la noche hora de México del sábado. Sí, a las 22:00 horas del sábado 7 de marzo, en México se apagarán los semáforos y la Fórmula 1 2026 comenzará oficialmente. Viernes 6 de marzo a las 11:00 de la noche, hora de México. Carrera, sábado 7 de marzo a las 10:00 de la noche, hora de México. Márcalos en tu calendario, ponlos en tus alarmas, guárdalos en tus notas, haz lo que tengas que hacer para no perderte ninguna de estas sesiones, porque este fin de semana va a ser histórico para la Fórmula 1. Era de la Fórmula 1. Vamos a hablar de expectativas, porque esta primera carrera del campeonato 2026 llega con más incógnitas y más preguntas sin respuesta que cualquier otro inicio de temporada que hayamos visto en los últimos años. El nuevo reglamento lo cambia todo, y nadie, absolutamente nadie, puede predecir con total certeza lo que va a pasar cuando esos 22 coches se alineen en la parrilla de Albert Park. Test de pretemporada apuntan a Ferrari y Mercedes como los dos candidatos más sólidos para dominar el inicio del campeonato. Ferrari mostró velocidad impresionante en el último día de test, y la fiabilidad del SF26 durante toda la pretemporada es un factor que no se puede ignorar. Mercedes, por su parte, tiene la mayor cantidad de clientes de motor en toda la parrilla, con su Doboviasi 7 pilotado por George Russell y el joven Kimi Antonelli, y llega a Australia como favorita según las casas de apuestas especializadas. Red Bull y McLaren, los dos equipos que dominaron la era anterior, llegan con la incógnita de sus propios motores. Red Bull con el motor Ford que desarrollaron desde cero en Red Bull Powertrains, y McLaren con el Mercedes que ya les llevó al título en 2024. Ambos parecen sólidos, pero nadie sabe exactamente cuánto se acercarán a Ferrari y Mercedes en esta primera cita. ¿Cuadros? Como hemos explicado en detalle en este video, los problemas de Honda son serios y la pretemporada de Aston Martin ha sido la peor del campo. Fernando Alonso, con su experiencia y su talento incomparable, puede hacer maravillas al volante de un coche imperfecto, como ya nos ha demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de su extraordinaria carrera. Pero hay un límite para lo que un piloto puede compensar cuando la mecánica no funciona. Si Honda ha encontrado una solución para los problemas de vibración y fiabilidad que tuvo en los test, podríamos ver a Aston Martin competir aunque sea en las posiciones traseras de la parrilla. Si el problema persiste, el abandono podría ser la realidad más probable para Alonso y Stroll en esta primera carrera. Campeonato, pero sí hay curiosidad por ver cómo se desenvuelven en la pista, cuánto tiempo tardan en familiarizarse con los nuevos coches y el nuevo reglamento, y qué tan cerca están de los equipos establecidos en términos de velocidad pura. El debut de Cadillac con Checo Pérez y Bottas será especialmente seguido en México y en Latinoamérica en general, donde el regreso del tapatío a la Fórmula 1 genera una expectativa enorme. En pista, la FIA y la Fórmula 1 han diseñado el nuevo reglamento con la promesa explícita de que habrá más adelantamientos, más emoción en la pista y más carreras rueda con rueda. La nueva aerodinámica activa, la reducción del efecto suelo y los cambios en los neumáticos deberían, en teoría, permitir que los coches se sigan de más cerca en las curvas y que los adelantamientos sean más frecuentes y más espectaculares. Pero también hay preocupaciones. El llamado superclipping, fenómeno detectado en los test de Bahrein, en el que la batería se vacía antes de que termine la recta más larga, y el sistema deja de impulsar al coche, generando una caída repentina de velocidad que puede ser peligrosa cuando el coche que viene detrás todavía tiene energía eléctrica disponible. La FIA ha prometido monitorear este fenómeno muy de cerca durante las primeras carreras y actuar si fuera necesario para garantizar la seguridad y el espectáculo.
Paddock, el Gran Premio de Australia 2026, tiene todos los ingredientes para ser una de las carreras más impresionantes, más sorprendentes y más históricas que hayamos visto en muchos años. Una nueva era de la Fórmula 1. 2 equipos nuevos en la parrilla, 22 coches en pista, el desafío de Honda y Aston Martin, la promesa de Ferrari, la incógnita de Mercedes, Red Bull y McLaren, el regreso de Checo Pérez con Cadillac, el debut de Arvid Lindblad como el único piloto debutante de las parrilla y la magia incomparable del circuito de Albert Park en Melbourne, todo eso nos espera este fin de semana. Suscripción y ese like que tanto nos ayudan a crecer y a seguir trayéndote el mejor contenido de Fórmula 1 en español. ¿Pérez logrará terminar la carrera y sumar puntos en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encanta leerlos a todos y responder siempre que puedo.